Buenos días, mis queridos. Bienvenidos a este su programa Buscando su Rostro. Un placer saludarles en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga grande y abundantemente. Les invito para que oremos. Dios eterno, gracias por este día. Abrimos tu palabra. Dirígenos en el nombre de Jesús. Hoy estamos en el Salmo 14. Para el director del coro, Salmo de David. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan, y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que le obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. En este salmo, mis estimados hermanos, encontramos la anatomía de la corrupción, pero también podemos ver la esperanza de la restauración. Este Salmo 14 nos confronta con una radiografía espiritual de el estado de la humanidad sin la gracia de Dios. David, inspirado por el Espíritu, describe la corrupción moral y espiritual del hombre, pero también nos abre una ventana hacia la esperanza, la restauración que vendrá desde Sion. Con este estudio, hoy vamos a buscar hacer un diagnóstico de la necesidad humana y vamos a ver la certeza de la redención. Cuando nosotros negamos a Dios, esto conduce a la corrupción moral, pero la gracia de Dios restaura. Los versículos 1 al 3, lo primero que nos muestra es que el necio niega a Dios. El texto dice: el necio en su corazón, no hay Dios. El término hebreo naval no describe ignorancia intelectual, sino una necedad moral, una vida que excluye a Dios de sus decisiones. El ateísmo del salmista no es teórico, sino práctico. Muchos viven, hermanos, como si Dios no existiera, aunque lo confiesen con sus labios. Como creyentes, nosotros debemos examinar nuestro corazón, a ver si hay ateísmo, un ateísmo funcional. Creer en Dios, pero vivir como si Dios no existiera, como si no tuviera autoridad en nuestra vida cotidiana. El segundo aspecto es la corrupción y la descomposición moral. David usa términos como chacat, corromper, y taab, abominación, para describir la podredumbre espiritual que afecta todas las acciones humanas. Todos se desviaron. No hay quien haga el bien, dice el salmista, porque hay una descomposición interior en el ser humano. Así como la leche se agría y se pone que no funciona, el ser humano
al no obedecer a Dios se vuelve rancio. Hay que reconocer el mal en las estructuras sociales, en el corazón humano que quiere vivir sin Dios. El segundo aspecto son de los versículos 2 al 6. Dios observa desde el cielo. El salmista presenta a Dios como el juez que examina la tierra, buscando al masquil, al entendido que busca a Dios. Su mirada no es pasiva, es una auditoría moral. Jehová mira desde los cielos, dice el salmista, para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Perdón. La vida de nosotros como creyente está bajo la mirada constante de Dios. No hay rincón, hermanos, oculto, donde la necedad puede esconderse. Los impíos, nos presenta este salmo, devoran a mi pueblo como pan, porque el impío le falta el temor de Dios. Por lo tanto, se produce una injusticia social. El pecado personal se convierte en opresión colectiva. El que no teme a Dios termina despreciando a su prójimo. La verdadera espiritualidad se demuestra en la defensa de los más vulnerables. Les he dicho varias veces, sin fe no hay justicia. Y la justicia si aparece es una contradicción. El texto nos dice, Jehová está con la generación de los justos. Aunque los necios se burlen del consejo del pobre, Dios es su refugio. La presencia divina es la garantía de protección y de consuelo. En medio de la crisis moral en que estamos viviendo, como creyentes debemos permanecer firmes, confiando en que Dios no abandona a los suyos. El versículo 7, que es la conclusión, la salvación viene desde el trono de Dios. El clamor final del Salmo es una súplica escatológica. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Sión representa el trono de Dios, el lugar de su presencia redentora. La restauración no proviene del esfuerzo humano, no, viene de la intervención divina. La esperanza como creyente no está en los sistemas humanos, sino en la promesa de que Dios restaura lo que el pecado destruyó. El apóstol Pablo más tarde diría, citando el Salmo en Romanos 3, para mostrar que la única salida a la corrupción humana es la justificación por la fe en Cristo. La salvación desde Sión se cumple en Jesús, quien trae redención y transforma el corazón necio en corazón sabio. La gracia no solo perdona, sino que transforma. El creyente debe vivir, hermano, cada día como testimonio de esa restauración. Este Salmo 14 nos lleva de la oscuridad de la necedad humana a la luz de la esperanza divina. La anatomía de la corrupción revela nuestra necesidad de gracia y la promesa de restauración de este Sión nos invita a confiar en el poder redentor de Dios. En este día, yo quiero invitarte a examinar tu corazón. ¿Tu fe se refleja en tu vida diaria? ¿Defiendes tú al vulnerable? ¿Tu piedad se traduce en justicia? ¿Tu esperanza descansa en la salvación que viene de Sión? Mi querido, en este mundo agrio, donde el conocimiento se ha pervertido,
y a lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Algunas personas nos preguntamos hasta cuándo vamos a vivir en un mundo como este, cargado de tantos males, donde lo que debería ser un medio de protección se convierte en un medio de manipulación y de esclavitud. Si a una persona le descubren una enfermedad, ya lo ven como un medio de negocio. Si una persona comete un error y necesita ser defendido, ya lo ven como un negocio los abogados. Y aún las funerarias están esperando que usted muera para que sea su negocio prosperado. Esa es la realidad que nos ha tocado vivir en este mundo. El impío se consuela, utiliza la negación de la existencia de Dios como un medio de consolación para él, pues no quiere ser confrontado en un momento. Y por eso, de forma necia, dice, no existe Dios, no hay Dios. Esa negación de la existencia de Dios, para él es reconfortante porque él no quiere verse expuesto. Vivimos en un mundo donde se crean leyes, pero leyes injustas para mantener a otros aplastados, subyugados, controlados. Y cuando alguien entiende que son leyes injustas, entonces termina exponiendo al sistema y como el sistema no quiere regulación, no quiere regularse a sí mismo, ni atacarse a sí mismo, el que entiende que el sistema es injusto, el sistema se compacta para atacarlo y aplastarlo. En ese mundo es que nos ha tocado vivir. Y entonces cabe una pregunta: ¿quién podrá salvarnos? El único que puede salvarnos es Jesús, quien vino a este mundo, pisó el lagar para que tú y yo podamos salir victorioso por la victoria de Él. Dios miró con un ojo escrutador para ver si encontraba un justo. De entre nosotros, descendientes de Adán, ninguno puede mantenerse de pie por sus propios medios delante de Dios. Sin embargo, Jesús vino, cruzó el lagar solo y se ofreció a sí mismo en sacrificio para pagar la exigencia del pecado y de esa forma salvar a todo aquel que crea para que tenga vida eterna. Este Salmo 14 es un salmo muy, pero muy amplio, con mucha verdad, mucha verdad. Esa necedad, esa necedad del ser humano que se vuelve
más fuerte, más veloz, porque causa un deterioro constante para la epistemología del bien. Pues el malo, al decir en su corazón no hay Dios, rumea en eso constantemente, se envalentona porque de repente empieza a acumular riquezas, a acumular cosas y pareciera que todo le sale bien. Y esto lo lleva a un engreimiento, porque el pecado entumece e infla al pecador. Nosotros estamos llamados a someternos a Cristo, porque el pecado daña esa capacidad de conocer. Necesitamos que el Espíritu de Dios sea el que se manifieste para que nos haga conocer la palabra de Dios. Un segundo aspecto es que el pecado nos incapacita para obedecer. Ok, llegamos al conocimiento, sabemos qué es lo bueno, pero el apóstol Pablo nos dice que él no entiende porque lo bueno que quiere hacer no lo hace y lo malo que no quiere hacer, eso es lo que termina haciendo. La naturaleza pecaminosa lucha en contra de todo lo bueno. Entonces, entender, hacer y la manifestación de ese entender y hacer tiene que ver cuando nosotros, al observar a los más vulnerables, no los explotamos, no nos aprovechamos de ellos, sino que buscamos la forma de bendecir a estas personas. Si realmente Cristo mora en nuestros corazones, entonces nos volvemos personas que vivimos para ayudar a otros. Y cuando hablo de ayudar, no necesariamente es en el aspecto financiero, pues como seres humanos pecaminosos, de repente lo primero que pensamos es en el señor dinero. Hay otras formas de ayudar a los más vulnerables, a esos que están sumergidos en la ignorancia. Podemos transmitirle conocimiento, porque el conocimiento es liberador. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Al nosotros conocer a Cristo, somos liberados, somos salvados de la ignorancia en la que vivíamos, del pecado y de su efecto retroactivo entumecedor. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente, mi estimado y apreciado hermano. Dale me gusta. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete. Pastor Isaías Franco E. Que Dios te bendiga. Si Dios nos permite, nos encontraremos mañana en el Salmo 15, en un estudio de la palabra de Dios. Te invito para que oremos. Dios eterno y bondadoso Padre, gracias por este día. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Guárdanos, líbranos del mal